Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien de salud. Sé que estamos aquí pasando por una cuarentena tremenda. Tenemos que estar aquí encerraditos, tranquilos aquí en nuestras casas, esperando a que pase estos contagios, que todos se encuentren bien. Sí, esta es una prueba bastante difícil para todas las generaciones. Y pues ya saben, ¿no? Mi deseo es que todos ustedes estén bien, sus papás, sus familiares, todos ellos. Bueno, aquí nosotros somos la Academia de Cultura Maya y tenemos preparado para ustedes la tercera unidad que se llama Encuentro de dos Mundos y la Conquista de Yucatán. Entonces aquí vamos a ver dos grandes temas. Uno de ellos, pues, cómo llegan los europeos, el hombre blanco, a nuestro continente, y por la otra parte, pues cómo se conquistó el territorio mexicano y en lo particular lo que es la península de Yucatán. Para tal efecto, pues vamos a ver de que aquí tenemos nuestro contenido temático. Aquí vamos a ver cuatro unidades o cuatro subtemas que son, número uno, las condiciones e interés expansionista europeo. Aquí vamos a estar analizando cada uno de nosotros cómo se dio este fenómeno. Luego, el segundo tema va a ser los viajes de exploración al Nuevo Mundo. Como tercer tema, las exploraciones y conquistas de Yucatán desde el punto de vista militar y religioso. Y ya como último tema, el impacto de la conquista. Son cuatro subtemas los que vamos a ver en esta unidad 3. Hoy yo nada más les voy a hablar de lo que son las condiciones e interés expansionista europeo. ¿Sí? De este tema vamos a encargarnos y vamos a analizarlo, cómo se dan estas condiciones. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy son condiciones e interés expansionista europeo. ¿Qué condiciones tuvieron los europeos? ¿Qué los motivó a estas personas para buscar otras alternativas? Y ahorita, por ejemplo, que nosotros estamos en esta pandemia, pues cuando termine esto, la vida va a surgir de otra manera y tenemos que buscar qué pasa con las clases sociales, qué pasa con la economía, qué pasa con la política, porque todo esto va a dar pauta a grandes cambios. Bien, si ustedes recuerdan, en su clase de historia se habló de la época feudal. En la época feudal, pues los señores, vamos a decir feudales, tenían cierto rango como el rey, el príncipe, el lord, o el señor, pues tenían esos pedazos de tierra y a cambio de ello tenían que darle lealtad al rey. Sí, entonces esos modelos existían pues más o menos en el año 450 después de Cristo. Viene la peste negra, muere demasiadas personas, sí. Parece que uno de cada europeo que existía en esa época muere, un tercio de la población europea muere, y las condiciones cambian, sí, cambian. Entonces ya la gente, o la época feudal, ya no busca producir las cosas de la misma manera, sino que ahora empiezan a producir en exceso. Al producir en exceso, los señores que trabajaban las tierras se volvieron terratenientes, y los terratenientes empezaron a tener dinero, y los que tenían dinero y podían tener gente trabajando las tierras que ellos tenían, decidieron mandar a sus hijos a estudiar a otras partes del mundo, ¿sí? En donde, por ejemplo, ya empiezan a salir de ahí, del núcleo, empiezan a formar nuevas ciudades. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Todo está cambiando.
se cambia la forma de alimentarse, cambia la forma de producir, y entonces aquí vamos a ver que el modelo del feudalismo empieza a desbaratarse. Ya no tienen tanta fuerza los señores feudales. Un príncipe tiene que recurrir a otra persona para que lo ayude con sus gastos. El príncipe, el señor, el varón, ya no tienen tanta fuerza, ¿sí? Tanta fuerza política. Ya la gente empieza a abandonarlos, se empiezan a ir a las ciudades, a las nuevas ciudades que se están formando, y el señor feudal se queda, vamos a decirlo así, con su armadura oxidada. La trae puesta como el Quijote, pero ya se la está oxidando. Sí. En esto pues ya estamos viendo de que pues es negocio estar sembrando, y si yo estoy sembrando pues estoy creando alimentos, pero estos alimentos se los voy a vender ya sea al ejército, ya sea a la ciudad, porque la ciudad no produce sus alimentos, entonces a ellos les llevo los alimentos y esto a mí me está generando un interés, entonces se empieza a buscar una expansión agrícola. Les mencioné que se empezaron a formar nuevas ciudades. Sí, en esas nuevas ciudades se formó una nueva clase social. No eran terratenientes, no eran militares, pero ellos ya empiezan a tener una fuerza económica, un poder económico. Este poder económico, sí, a ese grupito se le conocía como los burgueses, o a esta burguesía, pues ya estamos viendo aquí que principalmente se componían por comerciantes, por mercaderes y por prestamistas. ¿Qué hace un prestamista? Pues el prestamista lo único que tiene es dinero. Y entonces llegaba un rey y le decía, oye, necesito dinero. Sí, como no, te lo presto, pero a cambio me tienes que dar un interés, me tienes que regresar la cantidad y me tienes que dar un interés. Y eso era un negocio. Oye, mira que quiero hacer un castillo. Claro, yo te presto el dinero para que hagas tu castillo, pero me tienes que regresar el dinero más un interés. Entonces, estas personas empiezan a aparecer en las ciudades. Otro tipo de personas muy interesantes son los mercaderes. ¿Qué hace un mercader? El mercader pues sale a buscar productos que la misma sociedad no tiene, que no maneja, que son novedosos. Por ejemplo, nosotros tenemos ahorita de novedoso los celulares. Todos los equipos electrónicos, la gran mayoría viene de China. No importa la marca que sea, todos vienen de China. Pero entonces es una mercancía que todo el mundo busca y se le hace muy interesante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo empiezan a producir o buscan quién lo produce y ellos se van a dedicar a traer esas mercancías. Y la tercera clase de personas que tienen bastante poder económico son los comerciantes. Los comerciantes, pues ya sabemos, ellos nada más adquieren una cosa, consumen o compran muchas cosas, nunca las van a utilizar ellos, pero se las dan a otras personas y se las llevan a un consumidor final. Ese es el negocio. Eso es lo que hace un comerciante. Compra una cosa barata y la vende cara. ¿Por qué? Porque le está cobrando lo que es el traslado, lo que es el alimento, lo que es el transporte, todo lo está cobrando. Y eso es lo que realmente, pues ahí está el negocio del comerciante, ¿no? Otro fenómeno que se estaba viviendo en esa época, estoy hablando del siglo XV, o sea, 1400, los países empezaron a desbaratarse y empezaron a conformar lo que se conocía como unos estados-nación. ¿Sí? Esos estados-naciones pues empezaron a apartarse del poder de un rey, de un emperador, y ellos mismos empezaban a adquirir cierto poder político. Y estas personas empezaron a tener disputas con la religión católica, y con esto empezaron otra vez a dividirse, el poder se empieza a dividir y se va a concentrar en un solo grupo, que es de los monarcas. De ahí que se hable del poder absoluto, donde un monarca, un hombre que representa el poder terrenal,
también va a tener el poder espiritual, ya dejando a un lado a los sacerdotes, dejando a un lado al Papa, dejando a un lado a la Iglesia. Entonces ahí, con ciertas teorías, empiezan ellos a concentrarse y a justificar tener ese tipo de poder. ¿Sí? Bien. Tiene otro fenómeno muy interesante, pero no es político, no es social, no es económico, sino que es desde el punto de vista intelectual. Y hablamos de lo que es el humanismo. ¿Por qué se le llama a esta etapa el humanismo? Porque ellos decidieron hacer a un lado la doctrina religiosa, el cristianismo, y empezar a retomar los conceptos de la antigua Grecia, del antiguo Imperio Romano, sí, y empezaron a estudiar cómo era el mundo, cómo se constituía este mundo. Y entonces dejaron a un lado a Dios, porque en la Edad Media y en la época feudal, pues el tema principal era Dios, y por eso se hablaba de un teocentrismo. Todo hablaban de Dios, Santo Tomás, San Agustín, todo lo que habían dicho ellos era ley y no se cuestionaba. Aquí ya se empieza a cuestionar. Entonces con el humanismo empiezan a ver, a estudiar lo que es el cuerpo humano. De ahí vemos, por ejemplo, las obras de Miguel Ángel, de Da Vinci, que empiezan a pintar cuerpos desnudos, ¿sí? Y empiezan a mostrar la musculatura y lo maravilloso que es el cuerpo humano. Por el otro lado, Galileo Galilei, que era muy religioso, muy católico, empieza a observar con su telescopio de que, oye, la Tierra es la que se mueve y no los astros. Nuestra percepción parece que es el Sol el que se mueve, la Luna parece que es la que se mueve. Vemos que todo se está moviendo alrededor de la Tierra, pero realmente la que se mueve es la Tierra. Y entonces la Iglesia dice, oye, ¿sabes qué? Me caes muy bien. Por haber dicho eso, te toca la pena de muerte, pero contigo vamos a hacer la excepción y te vamos a encerrar hasta que te retractes. Y entonces Galileo se tuvo que retractar, y de ahí su frase célebre, mas sin embargo se mueve. Sí, se tuvo que retractar, pero dijo, mas sin embargo se mueve. Ahí tenemos a otros intelectuales, Copérnico, que era sacerdote católico, que él fue el primero en decir que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol. Sí, pero dicen, ¿sabe qué? Mis publicaciones, mis descubrimientos se publican hasta que yo me muera, porque si no me va a ir muy mal, me van a excomulgar y yo no quiero esto. Entonces la gente intelectual empezaba a cuestionar todo lo que enseñaba la Iglesia Católica, y entre ellos, por ejemplo, la teoría de que la Tierra era plana, ¿sí? Entonces, si la Iglesia Católica decía que la Tierra era plana, había que hacerlo. Entonces empiezan a retomar la filosofía de los antiguos griegos y encontraron que uno de ellos decía que ya la Tierra era redonda, ¿sí? Y que lo podía explicar gracias a los equinoccios y a los solsticios que había en el planeta. Entonces eran muchos avances lo que se habían quedado ahí guardados en los libros, y los empiezan a retomar. Otro factor que la verdad yo creo que es el que parte realmente la historia en lo que fue antes y en lo que fue después, fue la invasión de los turcos otomanos. Este grupo de personas que venían del extremo de Asia vienen acompañados de la fe musulmana, ¿sí? Y los musulmanes y los cristianos pues, nunca se han llevado bien, y estas personas empiezan a atacar el lado oriental de Europa y lo empiezan a controlar. Y es aquí este momento, el momento histórico, que es 1453, en donde, conjugado con todo lo anterior, deciden cerrarle la puerta a los europeos a lo que es el lado oriental. ¿Quién es el grupo que se va a ver afectado aquí?
nada más y nada menos que los comerciantes, los mercaderes y los prestamistas. Exactamente el grupo que tiene el poder económico. Ellos necesitan sus mercancías, ellos necesitan comerciar esas mercancías y para eso necesitan tener el acceso a Oriente. ¿Por qué? Porque Oriente produce cosas que los europeos no lo pueden reproducir tan fácilmente. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas? Bueno, vamos a recordar nuestras clases. Si observamos este mapa, ¿sí? Si observo yo este mapa, pues es un mapa antiguo en donde me va a hablar de la ruta del seda. ¿Sí? Esta ruta de la seda pues nace precisamente en China. China pues producía cosas de seda. Todos sabemos que la seda de gusano, lo que produce un gusanito, produce una seda y esa telita pues es muy brillosa, muy lisa y pues para los europeos eso era algo exquisito, único. Y aparte estos cuates pues hacían ropas muy bonitas con ellas y se sentían frescas, se sentían natural y pues les daba cierto brillo, ¿no? Entonces los europeos fascinados con ese tipo de telas. También podemos encontrar, por ejemplo, que pues en esta región de China producían la porcelana, agarrar el barro, la tierra, fundirlo a tal temperatura, pintarlos, darle ese color que los europeos no podían darle. Entonces esto lo hace interesante al mundo de los europeos. Entonces los chinos llevaban sedas, llevaban perfumes, llevaban porcelanas, artesanías de oro, de plata, piedras preciosas. La India, por ejemplo, es un territorio en donde se podían cultivar especias. Sí, la comida pues era muy insípida, nada más ponerle sal o a veces ni sal, y entonces con las especies que se obtenían en la India, los alimentos tenían otro sabor, otro color. Sí, ahí por ejemplo tenemos la cúrcuma. Sí, la cúrcuma es una especia que da color, que da sabor, inclusive hasta es medicinal. Entonces muchos productos de especias vienen de esta región. Por ejemplo, ellos hablaban de una sal que era dulce y solamente se obtenía de la India. La India tenía una cosa que se llamaba caña, la famosa caña de azúcar. Entonces obtenían su jugo, la procesaban y obtenían la famosa sal dulce. Y los europeos no la conocían. Entonces yo quiero esa sal dulce, ¿no? Entonces empiezan muchos productos, frutas, especias, todo lo que se podía transportar. Y de aquí tenemos un mapa en donde tenían que pasar por ciertas regiones y cada vez que pasaban por ciertas regiones, pues las caravanas iban llenando de esos productos maravillosos, únicos y que eran muy deseables por los europeos. Y la ruta, si se dan cuenta, llega aquí a lo que es el mar Mediterráneo. Aquí el mar Mediterráneo, que es lo que es Tierra Santa, lo que es Estambul o lo que era Bizancio en aquella época, Constantinopla estaba aquí. Llegan las invasiones turcas y entonces le dicen, señores, les cierro el paso. Observen bien este mapa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, nos habla de un desierto, del gran desierto del Sahara. Vamos a tomar todo esto en cuenta, porque aquí, por lo que es lo que ya conocemos como África del Norte, pues tenemos aquí a Egipto, tenemos el río Nilo, lugares muy románticos, muy culturales, muy históricos. Aquí tenemos la Meca, esta es la sede oficial de la religión musulmana. Para los cristianos, pues aquí está Roma, ¿sí? El mundo occidental, de este lado izquierdo de la pantalla, el mundo oriental, del lado derecho de la pantalla. Si aquí está Europa, para los europeos a esta región la conocían como el lejano oriente. Pues si nos damos cuenta, pues para ellos estaba muy lejos, ¿no? Desde el punto de vista de la relatividad, desde el punto de vista de los europeos, pues el lejano oriente pues sí les quedaba bastante lejos, ¿no? Y demasiado escabroso,
muchos desiertos, pero estas personas a través de sus caravanas llevaban esos productos a estos puertos y de estos puertos a estos lugares, y de ahí se distribuían las grandes mercancías. Y este era el negocio de los comerciantes, de los mercaderes y de los prestamistas. Bien, vamos a ver el siguiente mapa. En este mapa me queda claro cómo los turcos otomanos cierran el paso y las rutas comerciales para que los europeos no tengan acceso a lo que tanto anhelaban. ¿Sí? La ruta de la seda quedó, pues vamos a decir que taponeada, ¿sí? Y entonces, como ellos son musulmanes y nosotros somos cristianos, pues no nos llevamos con ustedes, no queremos nada con ustedes, y entonces a ver cómo le hacemos. Entonces, si yo veo esta parte de Europa, sí estoy en el mar Mediterráneo, pero imagínense la gente que estaba por acá. Los genoveses tenían que pasar por todo esto en sus barcos, librar todo el Mediterráneo, pasar por el estrecho de Gibraltar y tener acceso al océano Atlántico. Porque si yo hacía mi expedición por tierra, ¿se acuerdan del desierto del Sahara? Aquí las expediciones europeas se hubieran muerto. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo cruzar estos lugares, al menos los de aquella época, ¿verdad? Bien, entonces este era el mundo que conocían los europeos. Sabían que existía Asia, sabía que existía Medio Oriente, sabía que existía el continente africano, y ellos están aquí. ¿Cómo llegar a la dichosa ruta? ¿Cómo llegar a nuestra dichosa ruta de la seda? ¿O cómo llegar por lo menos aquí a la India? Los europeos ya estaban previendo de que, mira, si podemos llegar a este lado, a la costa occidental de lo que es la India, si puedo llegar a este lado, sí, pues me voy a dar por bien servido. Ya no voy a llegar a China, pero si llego a esta parte, me voy a dar por bien servido. Los portugueses, aprovechando su situación geográfica y política, pues dicen, oye, nosotros tenemos inmediatamente salida al océano Atlántico. Entonces a mí se me ocurre bordear el continente africano, ¿sí? Pasar aquí por entre Madagascar y el macizo continental, y de ahí proyectarme hacia la India y llegar a las Indias orientales. Si yo observo bien este mapa, esta región izquierda del mapa se le conocía como las Indias orientales. En contraposición, pues tenemos las Indias orientales. Recuerden este dato, Indias orientales. ¿Sale? Ahorita van a ver por qué. Bueno, entonces tenemos que los europeos, pues la única opción que tienen pues, es bordear el continente africano, pero para eso necesitan tener la experiencia pues de navegar en un océano, porque no es lo mismo navegar en un océano que navegar en un mar pues que no es tan agresivo como el océano. En cambio, los portugueses, que tienen la experiencia de que reciben el océano Atlántico en todo su esplendor, pues empezaron a fabricar barcos, tener embarcaciones especiales que resistan las condiciones para poder navegar en aguas oceánicas. ¿Sí? No es lo mismo una embarcación del mar Mediterráneo a una embarcación que esté en el océano, ¿sí? Entonces los portugueses empezaron a realizar una escuelita para navegación, y obviamente de China se trajeron varios instrumentos, ¿sí? Para poder navegar con toda seguridad y no perderse en esta situación. ¿Sí? Ahí sabemos que ahí tenían la brújula, invento chino. Sí, ahí hay otros dos instrumentos que tenían los chinos patentados, pero eso les servía mucho para ubicarse. Por ejemplo, el astrolabio, sí, que sabían, de acuerdo a las constelaciones, sabían ellos muy bien dónde se encontraban ubicados.
Entonces esta era una experiencia para ellos novedosa porque tenían que llegar, por ejemplo, al Ecuador, que es otra situación, pasar aquí por la zona de los trópicos, que también las aguas son diferentes, y a donde ellos se encontraban, ¿sí? Entonces todas estas características primero las desarrollaron los portugueses. Ahí se habla mucho del genovés llamado Cristóbal Colón. Cristóbal Colón estuvo buscando patrocinadores porque él tenía la idea de que el planeta era redondo. No sabía cuán redondo, pero sabía que era redondo porque ya había estudiado algunas lecciones de personas que habían comentado esta teoría, ¿sí? Y los únicos que le hacen caso son los españoles, pero los españoles estaban peleados con los portugueses. Entonces, entre Portugal y España existía un conflicto y donde llamaron al Papa para que les resolviera su conflicto de manera diplomática. Y entonces el Papa les dijo, bueno, ¿sabes qué? Los portugueses, partiendo de lo que es aquí, sí, el Cabo Verde, vamos a determinar nosotros cierta distancia de 370 leguas que va a ser para los portugueses, y lo que esté más allá de esa línea imaginaria es de los españoles. Entonces ya con estas situaciones, pues los españoles pues no podían seguir la misma ruta que tenían planeado los señores portugueses. ¿Qué es lo que pasa entonces aquí? Siguiente mapa. Pues vamos a ver cuál era la ruta a la India. Los portugueses ya les había dicho de que ellos sí sabían por dónde pasar, pero ellos tenían estos dos puntos, ¿sí? Aquí veo lo que es el Bojador, ¿sí? Cabo de Bojador, lo llamaron así, y el punto más interesante era el Cabo de Buena Esperanza, porque después de navegar hasta este punto, había que empezar a agarrar hacia el noroeste para poder llegar a la India, a las Indias occidentales. En cambio, los españoles, pues como tenían prohibido utilizar esa misma ruta de los portugueses, y con la teoría que traía el genovés Cristóbal Colón de que la tierra es redonda, entonces pues dame dinero, dame vacaciones, dame tripulación, y yo voy a llegar a las famosas, a la famosa India Oriental, ¿sale? Aquí lo tenemos. Entonces su idea era llegar a este lado del continente, de la península índica, ¿sí? Del lado oriental, mientras que los portugueses ya tenían garantizado llegar por el lado occidental. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Este es el tratado que les digo. Aquí el Papa, sin conocer bien el mundo, pues solamente les dice, bueno, a partir de aquí del Cabo Verde, 370 leguas hacia lo que es el occidente, es de Portugal. Y todo lo que esté más allá de esa línea va a pertenecer a España. Esta es la primera división geopolítica que se hace del mundo, ¿sí? Se hablaba de que los europeos pues era una civilización avanzada en comparación con los africanos y con los asiáticos, por eso se hablaba mucho del mundo occidental y del mundo oriental. Esa podría ser la primera división, pero aquí estamos encontrando una mega división en donde los portugueses algo sabían, algo sospechaban de este territorio, porque esta línea la habían movido, de hecho la habían planteado más o menos por aquí, y en el Tratado de Tordesillas dicen, no, ¿sabes qué? A partir de Cabo Verde, 370 leguas más hacia el occidente, que sea de los portugueses, y lo demás, que sea para los españoles. Entonces ahí vemos la necesidad que tiene Cristóbal Colón de no utilizar la ruta portuguesa, sino que tiene que buscar nueva ruta, y oh sorpresa, se le atraviesa el continente americano.
Él creyó que llegó aquí. De hecho, hasta su muerte, dicen los biógrafos, que Cristóbal Colón asegura y asevera que llegó a las Indias Orientales. De ahí que a los pobladores, a los naturales de aquí, se les diga indios. Cuando la India se entera de que a nosotros nos dicen indios, ellos se autonombran hindús. ¿Sale? Entonces ahí, como dato cultural. Bueno, hasta aquí el tema número 1. Entonces ya estamos viendo por qué los españoles, o más bien por qué los europeos tenían esa necesidad. O sea, ya estamos viendo que la política está fallando, se está convirtiendo en algo en términos absolutistas. Ya la iglesia está perdiendo poder, la religión cristiana o católica en ese momento está perdiendo fuerza política, fuerza social, inclusive esta fuerza económica, ¿sí? Y los que están ganando la fuerza económica, pues es esta clase de gente conocida como burgueses, que pues en esa época estaba compuesta pues por comerciantes, por mercaderes y por prestamistas. Todavía no está conformada por industriales o por empresarios, todavía no, ¿sí? Pero estos son los que vivían en esa época a principios del siglo XV, o sea, 1400, para que nos estemos ubicando. ¿Queda claro esto? También estamos viendo que estamos retomando una nueva ideología, una nueva forma de ver el mundo, de pensar. Estamos viendo esta forma de pensar otra vez, de ahí el renacimiento. Renacemos en lo clásico, en el clásico de los griegos, en el clásico de los romanos, y entonces vemos la medicina desde otro punto de vista, vemos a la filosofía desde otro punto de vista, etcétera. Todo está cambiando, el mundo está cambiando. Y les digo, ahorita después de esta pandemia, nosotros también vamos a cambiar. Ahorita ya estamos cambiando hasta la forma de aprender, ¿no? Mediante estas tecnologías, gracias a los celulares, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, ¿sí? Entonces vemos que estamos aquí cambiando, los políticos están cambiando. Ahorita yo estoy viendo en las noticias que tiene más fuerza el gobernador por sus decisiones que el presidente de la República Mexicana. Está cambiando esta situación. Donald Trump, que era el hombre más poderoso de todo el planeta desde el punto de vista político, ha tomado muy malas decisiones y está perdiendo el liderazgo, y los chinos lo están tomando, ¿sí? Entonces estamos viendo cambios económicos. El petróleo, que era muy valioso, ahorita ya no vale mucho, ya casi no vale nada. Estamos viendo casi lo mismo. Este es el mismo fenómeno que se dio a raíz de una pandemia. La pandemia fue en 1345, 46, 47, por estas fechas, y nosotros ahorita en el 2020 estamos teniendo otro tipo de pandemia. Nada más que ahora sí, es a manera a nivel global. Sí, ahorita ya nos está afectando. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Lo que vamos a hacer aquí, en este tema, que son condiciones de interés expansionista europea, quiero que me hagan un resumen. Y quiero que se lo entreguen a su profesor titular. ¿Sí? Pues en este caso yo soy el maestro titular de los grupos del H, del I, del K, del L y del M. Y el maestro Carvajal, pues de los demás grupos. Aquí les dejo su correo personal. En caso de que no puedan accesar a la plataforma y presentar el resumen, ¿sí? Es un resumen de esta actividad, de lo que vimos hoy. Anoten lo más importante, lo que les llama la atención, y sí me gustaría ver una reflexión de lo que está pasando en nuestro entorno en este momento con esta pandemia. Y casualmente pues lo trato de comparar ese tema con lo que nos está aconteciendo en este momento. Jóvenes, pues no me queda otra más que agradecerles su tiempo, su atención. Esperemos seguir todas las indicaciones que nos están dando nuestros gobiernos, este gobierno local, Yucatán,
pues se está poniendo las pilas. Ellos sí quieren que salgamos lo más pronto posible, que sea para el 30 de mayo, que no se retrase esto, que lo hagamos bien, que esta pandemia no nos afecte tanto más a nosotros como yucatecos, ¿sí? Y pues les agradezco mucho su tiempo, su atención, les deseo todo lo mejor. Bueno, pues muchas gracias y hasta luego.